Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio, que el Señor los bendiga abundantemente. Bien, hoy vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15, para que usted sepa el contexto de este relato. En estos pasajes vemos que Naamán, general del ejército de Siria, que estaba al norte de Israel, este país, había ido a Israel porque él tenía lepra y esperaba que el profeta Eliseo lo curara. Cuando él llega a la casa de Eliseo, Eliseo le manda a que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Él, muy a regañadientes y con mucha resistencia, se zambulle 7 veces en el río Jordán y queda totalmente limpio de su lepra. Y después decide volver para dar las gracias a Eliseo y vamos a ver ahora qué sucedió. Segunda de Reyes 5:15 dice lo siguiente: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Bien, acá vemos que Naamán vuelve a agradecer a Eliseo por su sanidad, pero también a reconocer que no hay Dios en toda la tierra, sino solo el Dios de Israel, solo un Dios viviente. Esto es un excelente gesto porque nosotros vemos en Lucas en el capítulo 17 que Jesús curó a 10 leprosos y él se sorprende que solamente uno volvió a agradecerle y este era samaritano, dice el Señor. Bien, Naamán vuelve, reconoce el ministerio de Eliseo porque le agradece su sanidad y también reconoce que solamente solamente el Dios de Israel es el verdadero Dios y le ofrece presentes a Eliseo, pero Eliseo no los quiso tomar. Vamos a ver, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: mas él dijo: vive Dios en cuya presencia estoy, muy fuerte lo que le está diciendo. Vive Dios en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bien, el motivo principal por el cual él no quiso, yo creo que es lo que dice al final de este mismo pasaje cuando habla Eliseo con Giesi, que el ministerio no es para enriquecerse. Eso es lo que él le explica, después lo vamos a ver. Pero también puede haber otros motivos por el cual él no quiso aceptar absolutamente nada de Naamán. También pudo ser porque él no quería ser comparado como los falsos profetas de Israel que cobraban para dar bendiciones o como los profetas paganos que hacían lo mismo. Quizás que él no quería desviar también la atención de Naamán, ya que si él recibía algún regalo, podría haber pensado Naamán que él tenía algo que ver con el milagro, pero en realidad no tenía nada que ver, sino era que Dios había curado a Naamán y él quería dejar su foco de atención, el foco de atención de Naamán en Dios. Otra razón por la cual Eliseo quizás no quiso recibir de Naamán nada es porque Naamán debía entender que los dones de Dios son de gracia. Él los da por gracia y no pueden ser comprados. Dios actúa siempre de su libre y espontánea voluntad y más allá de que Él muchas veces recompensa acciones generosas de los seres humanos, para con su obra o para con algunas personas necesitadas, él no se siente en ningún momento obligado, ni está obligado a bendecirnos por ello, sino que él lo hace de su pura voluntad y de pura gracia, y es muy probable para motivarnos a que sigamos siendo generosos o darnos recursos
para seguir siendo generosos. Bueno, en fin, Él en ningún momento se ve obligado a darnos nada, porque al fin y al cabo nosotros damos a los demás lo que recibimos de su mano, así que nosotros estamos dando entre comillas, no estamos realmente dando, es Dios que da a través de nosotros. Yo también pienso, y esto no lo vi en los comentarios que yo sé leer, que leo unos cuantos antes de terminar la prédica o de escribirla, creo también o pienso que Eliseo no quiso recibir de Naamán por el origen, aparte de lo que ya mencionamos, sino por el origen de este dinero. Recordemos que la nación siria armaba bandas, ¿no? Que bueno, valga la redundancia, llevaban armas y invadían a otros territorios y hurtaban y secuestraban gente, en fin. Y Eliseo no quiere tener nada que ver con eso. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 17, dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios. Bien, lo que Naamán le pide a Eliseo es la carga de 2 mulas con tierra, ¿no? Él quiere cargar a 2 mulas con tierra de Israel y hacer un altar en su nación con esa tierra. Porque era costumbre en Palestina y hasta el día de hoy que algunas personas llevan tierra de los países de los países en donde tuvo origen la religión de los dioses que ellos adoran, para honrarlos en el territorio que ellos se encuentran en ese momento. Es decir, yo conozco de personas que llevan, no sé, un poco de tierra de Israel y que se acuestan o las ponen en la almohada, o tierra de otros lugares y las ponen en la almohada para que de cierta forma ellos creen que así están honrando a estos dioses o adorando a estos dioses. Bien, Naamán, recién convertido, tenía todas esas costumbres y Eliseo no lo censura, no le reprocha nada, sino que más adelante le dice, ve en paz, es decir, está bien, ¿querés llevarlo? Llevarlo, ¿no? No le dice que no lo haga. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice lo siguiente, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Bien, quizás que también puede ser que Naamán vio alguno de estos altares de tierra y también lo quiso hacer en su casa para honrar y adorar al Dios de Israel. Vamos a continuar. Segunda de Reyes 5:18 le dice Naamán a Eliseo, en esto perdone Dios a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Dios perdone en esto a tu siervo. Bien, Naamán era un general muy importante y él acompañaba al rey a las festividades nacionales en donde también se hacía culto a Rimón y se entraba a su templo, y él le dice que en el momento que él esté ayudando a su rey, si él se inclina por alguna razón ante Rimón, que Dios entienda que él no lo está haciendo de corazón, sino solamente cumpliendo en ayudar a su rey a levantarse o a arrodillarse, y que le perdone. Bien. Eliseo no lo aprueba ni tampoco lo condena, sino que le dice
que vaya en paz, que si no, él lo manda a que vuelva nomás a su casa en paz. En el comentario Benson, que es un comentario bíblico, dice que lo que está haciendo Naamán es confesando sus pecados anteriores para que el Señor lo perdone, pero no está hablando acerca de su futuro. No sé, yo tengo mis dudas acerca de o sea, no del todo el comentario Benson, pero sí de esta interpretación. Para mí no. Para mí Naamán está hablando acerca del futuro cuando él, por ayudar al rey, se incline ante Rimón. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, dice: Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Dios, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Bien, ahora entra Giesi en la escena y las cosas empiezan a cambiar. Hasta el momento el foco de atención era Naamán y Eliseo, pero ahora el foco de atención es Giesi. Giesi era criado de Eliseo y dice en su interior, no lo habla con Eliseo, sino que dice en su interior que Eliseo, el gran profeta de Dios, el cual Dios había usado para curar la lepra de Naamán, había sido de estorbo por no recibir alguna cosa del sirio Naamán, ¿no? Así que este hombre, en su interior, al menos en el interior de Giesi, Eliseo pasó a ser del gran profeta de Dios a un estorbo por no recibir nada, ningún presente de Naamán, ¿no? Bueno, esto es lo que hace la codicia en un corazón humano. El profeta Eliseo, en ese momento, está representando la palabra de Dios o la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, ya que ellos decían o comunicaban la palabra de Dios sin error. Por eso sus palabras están escritas en la Biblia, y profetas como estos profetas en los tiempos de hoy no existen. Por eso que la Biblia no se sigue escribiendo. Para Giesi la palabra de Dios, el profeta, le estaba haciendo de estorbo, de molestia. Luego se engaña a sí mismo y dice: vive Dios, es decir, él no reconoce la palabra de Dios, pero lo que va a hacer lo va a hacer en el nombre de Dios. Vive Dios, es decir, que él podía discernir mejor que la Biblia o que el profeta Eliseo lo que Dios quería, y dice: vive Dios que yo voy a ir tras este sirio Naamán y voy a sacarle algo, con algo me tengo que quedar. Eso es lo que él está diciendo. ¿Ha conocido gente así? Personas que creen saber la voluntad de Dios mejor que la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que ella misma fue inspirada a través del Espíritu Santo, pero hay personas que desobedecen lo que claramente enseñan las Escrituras y lo hacen en el nombre de Dios. Lo hacen en el nombre de Dios. Bien, aquí Giesi está racionalizando, es decir, inventa razones plausibles, excusas elaboradas, o razones que tienen un mérito para él, pero que son incorrectas para tomar fuerza e ir detrás de los bienes de Naamán y quedarse con algo. Básicamente lo que Giesi hace es autoengañarse para tomar fuerza y desobedecer o hacer algo que es realmente turbio. Bien, preste atención, le pido por favor, preste atención a lo que yo le voy a leer ahora. Es un poquito largo, pero preste mucha atención porque cada cosa que dice es muy importante. Lo escribió Martin R. de Hans II y dice lo siguiente: el Señor Jesús puso un fuerte énfasis en la naturaleza engañadora del diablo. El diablo es, pues, la fuente misma de la mentira, el creador de las falsedades. Cuando miente es original, cuando cita a otro comete plagio.
Le da a las palabras que ha tomado un marco de falsedad para crear una ilusión. Siempre trata de mentir para destruir. La naturaleza misma de él es mentir, puesto que comenzó su carrera en un acto de autoengaño. Tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículo 13. Engañándose a sí mismo, creyendo que podía alcanzar una igualdad con Dios, Satanás cayó de su posición de alto honor. Se convirtió en el padre de la mentira, dependiente de una maraña de autoengaño y espejismos para mantener su fantasía. Cuando alega ser igual a Dios, se ve obligado a mentirse sobre todos los aspectos de la realidad. Su rebelión lo ha encerrado en una postura irracional, la cual niega desesperadamente la evidencia de su propia desesperanza y falta de significado. Satanás engaña a los demás porque su propia inteligencia ha sido entenebrecida por su perversa voluntad. Él quiere que las personas perciban a Dios desde su propia perspectiva, cuestionando su confiabilidad, su motivación e intención. Quiere que creamos que los planes de Dios violarán nuestro bienestar y sus propósitos serán contrarios a nuestros profundas necesidades y deseos. Que el Señor quiere negarlos a aquellos que nos aporta una alta satisfacción. Luego de sembrar duda con respecto al amor de Dios, quiere hacernos creer que nuestra desobediencia a su palabra no tendrá malas consecuencias. Si tú caes en la trampa, te habrás convertido en un instrumento inútil de su rebelión. Después te transformarás en sepulcro blanqueado de autoengaño y justicia propia, negándote a reconocer tu pecado, siendo empujado a la relatividad, misticismo y religiosidad. Posteriormente, a menudo las personas comienzan a vivir experiencias que en ocasiones son intensas, convenciendo a las víctimas que están en el camino correcto, quedando así atrapadas en las garras del engañador, disfrazado de la fuente de la verdad. Es muy fuerte lo que dice este hombre y debemos prestar mucha atención. Cuando nosotros hacemos excusas elaboradas para no seguir lo que la palabra de Dios claramente nos está enseñando, terminamos completamente engañados. Segunda de Reyes 5:21, vamos a continuar. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía, mentira, Eliseo no lo enviaba, a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Bien, lo primero que podemos ver es que si uno se autoengaña para hacer algo, después va a tener que seguir usando medios turbios como la mentira para poder lograrlo, ya que nosotros no tendremos los recursos de Dios a nuestra disposición para lograrlos y vamos a tener que generar los nuestros propios recursos carnales o inclusive Satanás puede darnos recursos para cumplir lo que nosotros queremos. Cuando nosotros nos engañamos para hacer algo, no vamos a recibir recursos de Dios para completar la obra por medios piadosos, santos, íntegros, no, sino que vamos a tener que usar recursos pecaminosos y carnales para concretar lo que nosotros estamos buscando hacer y en algunas ocasiones supuestamente en el nombre de Dios. Giezi miente. No era que Dios lo mandaba, porque si lo hubiera mandado Dios, él le hubiera dicho directamente esto a Naamán. Le hubiera dicho, mira, para mí Dios me dice, me está hablando, me está diciendo que sí, que vos me tenés que dar algo. Dame 1 talento de plata y 2 mudas de ropa.
pero no fue así, sino que como él tenía cola de paja, como decimos nosotros, él le miente también a Naamán. Se miente él, le miente a Naamán. Luego, muy hipócritamente, le da una razón caritativa para que le dé el talento de plata para convencer a Naamán. Dice, vinieron unos hijos de los profetas, unos misioneros, unos seminaristas. Qué piadoso que es Giezi, o al menos eso es lo que quiere aparentar. Y le pide un talento de plata, es decir, 34 kilos de plata le pide. Alrededor de $30.000, no se quería quedar corto. $30.000 le pide para los hijos de los profetas. Se ve que comían de lo lindo los hijos de los profetas. Segunda de Reyes 5:23 dice, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Naamán quería mostrar su gratitud desesperadamente a Eliseo, a Dios y a todo Israel si era posible. Entonces le dice, no te lleves un talento de plata, llévate 2. Y Giezi, que parece que todavía le quedaba algo de conciencia, no quería, pero finalmente, y bueno, un talento de plata no le podemos despreciar a nadie, ¿no? Así que agarró 68 kilos de plata y se lo llevó a un lugar secreto. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 24, dice, y así que él llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y los guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Si era tan piadosos sus motivos, ¿por qué no va y los lleva delante de Eliseo y lo guarda delante de Eliseo? ¿Cuál es el problema? Pero él sabía que no estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Adentro estaba la duda. Estaban haciendo cosas que no debía él hacer. Seguramente estos temas ya lo había hablado Eliseo con Giezi. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25, dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. He estado acá, ni me moví. Eso es lo que él le dice. Ya no tiene escrúpulo, porque le está mintiendo a Eliseo. Y él sabía la unción, la consagración y cómo Dios manifestaba el poder a través de este profeta. Pero bueno, ya tenía la filosofía de una mancha más al tigre que le hace. Así que le miente también a Eliseo. Se miente él, le miente a Naamán y le miente a Eliseo. Segunda de Reyes 5:26. Eliseo está hablando acá, dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Qué es lo que le está diciendo acá Eliseo a Giezi? Lo que le está diciendo que el ministerio no es para enriquecerse. Aunque te quieran regalar las cosas, no podés recibirlas, no, es para enriquecerse. Eso es lo que le está diciendo él. Aunque Naamán venga y me quiera regalar cosas, no es tiempo, no es el momento, no es la profesión, no es el ministerio, no es la razón por la cual un siervo del Señor tiene un ministerio, no es enriquecerse. Eso es lo que le dice Eliseo a Giezi. Es una pena ver que muchos religiosos de diferentes denominaciones, incluyendo las evangélicas, muchas veces viven con una opulencia o con un exceso extremo o con mucho exceso. No solo los que ministran en iglesias ricas, sino muchas veces personas que tienen muchos excesos y derrochan mucho dinero de comunidades donde va personas con recursos muy limitados o muy pobres. Viven en mansiones tremendas y se dan lujos tremendos, seguidos, es decir, viven derrochando la plata que supuestamente las personas, que ellos reciben de las personas para hacer la obra de Dios.
1 Timoteo capítulo 3 nos dice que los ancianos deben ser sobrios, es decir, deben ser personas sin excesos, de ningún tipo, de ningún tipo. No dicen que deben ser ni pobres ni ricos, dicen que deben ser sobrios independientemente de los recursos que ellos tengan. Esto es un gran obstáculo para que muchas personas no creyentes se conviertan en el cristianismo porque ven a los ministros del Evangelio como unos verdaderos empresarios o mercaderes de la fe. Personas que viven de forma exuberante y llevan una vida de derroche impresionante. Inclusive yo he visto en ocasiones o he escuchado a pastores que hacen comprar un auto a la iglesia para usar el auto de la iglesia para ir a diferentes lugares a hacer visitas, pero cuando le dicen un barrio pobre, dicen no, a ese barrio no puedo ir con este auto porque tengo miedo que ahí me asalten. Entonces, ¿por qué tiene ese auto? ¿Por qué tiene ese modelo de auto? ¿Por qué tiene ese auto lujoso o que no le sirve para ir a todos lados? Eso es lo que... Ahí hay un auto que está de más. Debería entender el ministro que si va a comprar un auto la iglesia para que él sirva, ese auto tendría que ser útil para llevarlo a cualquier lado. Bien, ministros que viven en mansiones, como yo les he mencionado, casas impresionantes, que derrochan mucho dinero. Ahora, estas personas también, por otro lado, son tolerados y mantenidos por personas que muchas veces no leen la palabra del Señor. No muchas veces, prácticamente siempre. Entonces las personas cuando no leen la palabra de Dios no tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo, no tienen al menos un discernimiento agudo y no se da cuenta que lo que está haciendo es con su dinero alimentar los vicios de esta persona que se hace pasar como ministra del Señor y es de tropiezo a muchas otras personas. Bien, Segunda de Reyes 5:27 dice Eliseo, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Los que estafan a las personas o le roban su dinero con la excusa de que ellos van a hacer la obra de Dios, pero la usan para llevar una vida de excesos, de lujos, de opulencia, etcétera, etcétera, son personas que tarde o temprano van a recibir grandes castigos. Hermano, es mi convicción y yo creo, y hay muchos hermanos también que comparten eso, esto que lo voy a decir yo ahora, que el pastor no puede ganar más de lo que gana del medio, digamos, del pueblo. Es decir, tiene que haber, el pastor no tiene que ganar ni lo que gana el más rico ni lo que gana el más pobre, pero tiene que su salario encuadrar, encajar, armonizar con el pueblo que está ministrando. Bien, vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Todopoderoso Dios y Padre Santo, que tu palabra, Señor, en nosotros obre poderosamente, que tu Espíritu Santo esté obrando, que nosotros podamos entender esta palabra y que nosotros la guardemos y la pongamos por práctica. Te pedimos que tú reines incondicionalmente en nosotros, nos libres de todo mal, de todo tipo de codicia, Señor, para que así, Señor, glorifiquemos tu nombre. Es lo que te pedimos y te agradecemos en el bendito y santo y todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.